Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En la sesión pasada demostramos los teoremas de Tales y el teorema de la bisectriz interior. En esta ocasión, nuestro objetivo es demostrar el teorema de la bisectriz exterior, así como los tres criterios de semejanza de triángulos conocidos. Como consecuencia de estos criterios de semejanza de triángulos, vamos a obtener otra demostración del teorema de Pitágoras, que por cierto también se le adjudica a Pitágoras. Bueno, comenzamos. El teorema de la bisectriz exterior nos dice que si prolongado cualquier lado de un triángulo, se divide el ángulo externo en dos partes iguales y la recta que lo corta divide también la base prolongada, ya que es posible que no pasa, pero sí divide también la base prolongada, entonces los segmentos de esta contenidos por la secante y por los puntos de la base estarán en la misma razón que los lados que comprenden el ángulo interior del cual se tomó la bisectriz exterior. Y si los segmentos de la base prolongada están en la misma razón que los lados, la recta tirada del vértice a la sección dividirá en dos partes iguales el ángulo externo del triángulo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues tomen un triángulo arbitrario ABC y prolonguen la recta BA hasta un punto E. Si consideran la bisectriz AD del ángulo externo CAE con D en la recta prolongada BC, entonces BD es ADC, como BA es AAC. ¿Cómo demostramos esto? Y después vemos con GeoGebra cómo funciona este teorema. Bueno, entonces tenemos nuestro triángulo ABC y vamos a prolongar BA del lado de A hasta un punto E. Y ahora vamos a considerar la bisectriz exterior del ángulo CAE. Entonces acuérdense que tengo el ángulo interior BAC, prolongo el lado BA y obtengo el ángulo exterior CAE. Y con respecto a este ángulo tomamos la bisectriz AD. Entonces ya tomamos la bisectriz AD, donde D está en la prolongación del segmento BC. ¿Ok? Y entonces queremos demostrar que BA es AAC como BD es ACD. Entonces esto es lo que queremos hacer. BA es AAC como BD es ADC. Para hacer esto vamos a ocupar el teorema de Tales. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a trazar en el triángulo ABD, porque noten que aquí se nos está formando otro triángulo. Entonces vamos a tomar la paralela al segmento AD que pasa por el punto C. Este es nuestro primer paso. Bueno, entonces fíjense que estas dos paralelas tienen tres transversales, la ICA, la CA y la CD. Vamos a usar primero la CA, que es uno de los dos lados, de los tres lados del triángulo distintos de la base. Bueno, entonces tenemos que AC incide sobre las rectas paralelas FC y AD. Pero si estas rectas son paralelas y esta es una transversal, pues sabemos que forma ángulos alternos internos iguales. Luego entonces el ángulo FCA es igual al ángulo CAD, puesto que son ángulos alternos internos. Pero como AD es la bisectriz del ángulo CAE, pues también tenemos que el ángulo CAD coincide con el ángulo DAE. Entonces ya tenemos que estos dos son iguales. Más
Cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, por lo que el ángulo DAE coincide con el FCA o ACF. Léanlos en el orden que quieran. En este momento todavía no hay ángulos orientados. Entonces, tenemos este ángulo marcado en rojo igual a este ángulo marcado en rojo por la transitividad de la igualdad. Ahora, vamos a usar nuevamente que estas dos líneas FC y AD son paralelas, pero ahora vamos a usar que la recta BE es una transversal que corta en F y en A nuestras dos rectas paralelas respectivamente. Y ahora, ¿qué tenemos? Como FC es paralela a AD y FE es una transversal, pues los ángulos correspondientes son iguales, es decir, el CFA coincide con el DAE, que es lo que estamos mostrando a continuación. Este ángulo y este otro coinciden. Pero fíjense, si el ángulo CFA coincide con el DAE y el ángulo DAE ya dijimos que coincide con el FCA, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces el ángulo AFC y el ángulo FCA son iguales. Es esta observación que tenemos aquí. Si ahora nos fijamos en el triángulo AFC, con respecto a la base FC, sobre ella tenemos dos ángulos iguales. Y por ende, los lados opuestos a los ángulos iguales son iguales entre sí. Es decir, el lado AF coincide con el lado AC. Perfecto. Entonces ya tenemos esta relación entre los lados. Este lado AF y este lado AC son iguales. Para eso fue todo este argumento. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos usar es uno de los teoremas de Tales. El primer teorema de Tales nos dice que si tenemos el triángulo ABD, sobre el lado BD tomamos un punto C y trazamos la paralela a AD por el punto C, entonces los triángulos FBC y ABD son tales que sus lados son respectivamente proporcionales, es decir, BD es ADC como BA es AAF, pero AF coincide con AC, entonces BD es ADC como BA es AAC, que es precisamente lo que deseábamos demostrar con respecto a este triángulo. Ahora veamos el recíproco. Supongamos que BD es ADC como BA es AAC. Y por el punto C tracen la paralela a AD. Pues aquí ya está. Tienen esta paralela que es la recta FC. Entonces ya tenemos BD es ADC como BA es AAC. Es donde estamos tomando nuestra hipótesis. Y lo que afirmamos es que el segmento AD antes dibujado biseca al ángulo externo CAE si se cumplen esta relación en términos de las proporciones. Es decir, si BD sobre DC es lo mismo que BA sobre AC, entonces con respecto a esta línea AD, tomamos esta línea FC y ¿qué podemos garantizar ahora? Pues ahora lo que queremos garantizar es que estas dos líneas son paralelas y si tenemos que estas dos líneas son paralelas, el lado CAD y el DAE
el ángulo CAD y el ángulo DAE serán iguales entre sí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces, como BD es ADC, al igual que BA es AAC, y BD es ADC como BA es AAF, ya que FC es paralela a AD, pues concluimos que BA es AAC como BA es AAF. Pero ya que dos razones coinciden si solo si sus productos cruzados son iguales y BA es un término común en ambos lados de la igualdad, pues tenemos que AC y AF coinciden. Luego entonces el triángulo AFC es un triángulo isósceles y por ser un triángulo isósceles los ángulos de la base coinciden. Pero el ángulo AFC y el ángulo EAD son iguales. Como son iguales el ángulo ACF y el CAD. Bueno, entonces el ángulo AFC y el EAD coinciden, al igual que coinciden el ACF y el CAD. Entonces el CAD y el ACF coinciden. Pero si estos dos ángulos que tengo marcados con verde coinciden, por los teoremas de paralelismo, bueno, ya sé que estas dos son paralelas, pero también en particular, como este triángulo es isósceles, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Ok? Pero entonces cosas iguales una tercera son iguales entre sí. Entonces este ángulo verdecito y este ángulo azul rojo coinciden, pero si coinciden, significa que AD biseca el ángulo CAE, que es precisamente lo que estamos concluyendo en esta parte, porque el ángulo CAE es la suma del CAD más el DAE, pero el CAD y el DAE son iguales entre sí, ya que ambos coinciden con el AFC. Entonces, con esto hemos demostrado el recíproco de la parte anterior. Por ende, tenemos el teorema de la bisectriz. Como consecuencia de esto, vamos a demostrar nuestro siguiente criterio de semejanza de triángulos. En los triángulos equiángulos, los lados que comprenden a los ángulos iguales son proporcionales y recíprocamente, los lados que subtienen a los ángulos iguales son correspondientes. Entonces, si dos triángulos tienen sus ángulos respectivamente iguales, entonces los triángulos son semejantes, ya que también tienen sus lados correspondientes respectivamente proporcionales. Entonces, esto es nuestro primer teorema. Acuérdense que semejanza no era una condición, eran dos condiciones. Quizá hizo falta aclarar algo. Déjenme demostrar este teorema y ahorita hago una aclaración. Hipótesis. Supongamos que tenemos los triángulos ABC y CDE equiángulos y estoy suponiendo que hay un punto en común que es el C. Si no, ya sé que lo puedo mover hacia el punto C y luego pedir que AB, C y D sean puntos colineales. ¿Ok? Pues tengo dos triángulos equiángulos con el ángulo ABC igual al DCE, el ángulo BCA igual al ángulo CED y el ángulo CAB igual al ángulo EDC. ¿Qué estamos afirmando? Pues que en los triángulos ABC y CD, los lados que comprenden a los ángulos iguales son proporcionales y los lados que subtienden ángulos iguales son correspondientes. Es decir, AB es ADC, como AC es ADE, y AC es ADE, como BC es ACE. Bueno, entonces, ya sabemos que podemos llevar una magnitud de la base CE al punto C y la podemos girar de manera que los puntos B, C y E sean colineales. Sobre BC consideramos el triángulo
ABC y sobre CE consideramos el triángulo DCE y estamos suponiendo que estos son equiangulares. Entonces, estamos suponiendo que el ángulo ABC coincide con el DCE, el BCA coincide con el CED y el EDC coincide con el CAB. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que en todo triángulo, en particular en el triángulo ABC, la suma de cualesquiera dos ángulos interiores es menor que dos rectos. Entonces el ángulo ABC más el BCA suman menos que dos rectos, pero si este ángulo más este ángulo suman menos que dos rectos, ya sabemos que se intersecan en un punto A. Pero como este ángulo en el vértice B, el ABC coincide con el ángulo DCE, entonces sabemos que la recta AB va a intersecar a la recta ED, simplemente porque ahora el ángulo ABC y el CED suman menos que dos rectos, ya que este de aquí y este de aquí, los que están marcados de violeta, son iguales entre sí. Entonces, si prolongamos la recta BA, esta necesariamente corta en algún lugar a la recta ED, si es necesario la prolongamos. ¿Ok? Entonces ya prolongadas estas, se cortan en un punto Z. Y bueno, como este ángulo ACB y este ángulo ZEC son iguales, las rectas AC y ZE son paralelas, pero de igual manera como la recta BZ y la recta CD tienen por transversal a la recta BE y el ángulo ABC coincide con el ángulo DCE, pues tenemos que la recta BZ y la recta CD son paralelas. Entonces aquí ya está, BZ es paralela a CD y AC es paralela a ZE. Y entonces, como aquí se forma una figura cuadrilátera donde sus lados son paralelos, esta figura que hemos marcado en azul, que es la ACDZ, es un paralelogramo, pero sabemos que en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos son iguales. Pues en particular el lado AC coincide con el lado ZD y el lado AZ coincide con el lado CD. Ay, pero miren qué bonito. Entonces aquí ya tenemos este triángulo con respecto a esta base. Esta es una línea paralela. Y tomando el mismo triángulo, con respecto a esta base BZ, CD es una línea paralela. Ajá. Bueno, entonces, en particular, sabemos que la línea AC es paralela a la línea ZE. Perfecto. Aplicando de nuevo el primer teorema de Tales, como ZBE es un triángulo, C es un punto en el segmento BE y AC es paralela a la base ZE, entonces sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Ok? ¿Y qué significa que sus lados correspondientes sean proporcionales? Pues significa que BC es ACE como BA es AZ, pero AZ dijimos que coincide con ZD. Entonces BC es ACE como BA es ACD. Entonces tenemos una relación entre los lados que corresponden a este ángulo azulito. ¿Ok? Entonces este azul oscuro y este azul oscuro, el cociente de estos dos lados es lo mismo que el cociente de estos dos lados, por lo tanto los lados son proporcionales. ¡Ay, qué buena onda! Entonces,
Este sobre este es lo mismo que este sobre este. Pero ahora si trabajamos con esta otra línea, la BZ, como base, la CD sería una paralela. ¿Por qué? Pues ahora consideramos el triángulo de nuevo. ZBE, como base tomamos la ZB. Sobre el segmento BE tenemos el punto C y la recta CD es paralela a la recta BZ. ¿Eso qué significa? Pues por el primer teorema de Tales, ED es a DZ, como EC es a CB. Ay, pero qué buena onda. DZ es lo mismo que CA y por lo tanto ED es a CA como EC es a BC, que es la parte que tenemos aquí. Pero si BA es a CD como BC es a CE y BC es a CE como AC es a DE, pues tenemos que los lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? En particular, también podemos deducir que BA es ACD, como AC es ADE, como BC es ACE. Ah, qué bonito resultado, realmente muy bonito resultado. Este criterio de semejanza, ángulo, ángulo, ángulo. Como consecuencia de este criterio, pues vamos a deducir nuestro siguiente criterio de semejanza. Dados dos triángulos, el ABC y el DEZ, de manera que tengan sus tres lados proporcionales, es decir, el AB es al BC como el DE es al EZ, el lado BA es al AC como el lado ED es al DZ, y finalmente el lado BC es al CA como el EZ es al DZ. Lo que estamos afirmando ahora es que estos dos triángulos, el ABC y el DEZ, son equiángulos. Pero si los lados son proporcionales y los ángulos coinciden, pues entonces tendremos que nuestros dos triángulos serán semejantes. Y entonces lo que afirmamos es que el ángulo CAB coincide con el ZDE, el ABC coincide con el DEZ y finalmente el BCA coincide con el EZD. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, supongamos que tenemos el triángulo ABC y el triángulo ZDE, de manera que AB sobre BC sea lo mismo que DE sobre EZ. BC sobre CA sea lo mismo que EZ sobre ZD. Y finalmente, BC sobre CA sea EZ sobre ZD y finalmente CA sobre AB sea lo mismo que ZD sobre DE. Entonces, son las tres relaciones que tenemos. Entonces, sobre el segmento ZE, vamos a construir un ángulo en el vértice Z igual al ángulo ACB. Y sobre el vértice E y sobre el segmento ZE, vamos a construir un ángulo igual al CBA. Entonces ya hicimos esto. Entonces, como la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados y el triángulo ABC y el HZE tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo, a saber el ZHE, coincidirá con el CAB. Entonces, estos dos triángulos, el HZE y el ABC, son triángulos equiangulares y como consecuencia del criterio de semejanza ángulo, 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 que es el teorema que acabamos de demostrar, estos dos triángulos resultan ser semejantes. Aquí ya lo tenemos. Pero si ellos son semejantes,
sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, AB es ABC, como el HE es al EZ, BC es al CA, como el EZ es al ZH, y finalmente el CA es al AB, como el ZH es al HE. Pero por hipótesis teníamos esta relación, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces HE es a EZ como DE es a EZ. EZ es a ZH como EZ es a DZ y EH es a HZ como ED es a DZ. Bueno, entonces, de esta primera igualdad HE es a EZ como DE es a EZ, pues recordamos que, que una proporción es igual si el producto cruzado, los productos cruzados son iguales. Luego entonces HE por EZ es lo mismo que DE por EZ. Cancelando EZ, ya que es distinto de cero, tenemos que HE y DE coinciden. Entonces ya tenemos HE y DE coinciden. De la segunda igualdad, EZ es a ZH como EZ es a DZ. Procediendo de la misma forma, tenemos que ZH y DZ coinciden, o sea, este lado y este son iguales, y la última parte nos dice pues que Z coincide con el mismo. Pero entonces fíjense que el triángulo ZEH y el triángulo ZDE tienen sus tres lados respectivamente iguales. Por el criterio de congruencia lado, 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 los triángulos son congruentes y los ángulos que se encuentran entre lados iguales son respectivamente iguales. Entonces el ángulo EZD es igual al ángulo EZH, el ángulo ZEH es igual al ángulo ZED y el ángulo ZHE coincide con el ángulo ZDE. Luego entonces, si los lados son proporcionales, entonces los dos triángulos, por transitividad de la igualdad, son equiangulares, que es precisamente lo que acabo de decir, lo que estamos escribiendo en esta parte. Y si dos triángulos son equiangulares y sus lados correspondientes son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Qué bonito, ya tenemos dos de nuestros tres criterios de semejanza. Vayamos por nuestro tercer criterio de semejanza. Sería lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un ángulo igual el uno del otro y tienen proporcionales los lados que comprenden los ángulos iguales, los triángulos serán equiángulos y tendrán iguales los ángulos a los que subtienden los lados correspondientes. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que si tenemos los triángulos ABC y DEF, donde el ángulo BAC coincide con el ángulo EDF, y además BA es AAC como ED es ADF, entonces los triángulos ABC y DEZ son equiangulares, sus tres ángulos interiores son respectivamente iguales y sus lados además son proporcionales. Bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Pues vamos a recurrir a lo siguiente. Entonces consideremos nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo DEF. Supongamos que el ángulo en el vértice A, que es el BAC, coincide con nuestro ángulo en el vértice D, que es el EDF. Y además supongamos que los lados que comprenden a los ángulos que son iguales están en la misma proporción. Es decir, que el BA sobre el AC es lo mismo que el ED sobre el DF. ¿Qué vamos a hacer? Sobre DF vamos a construir en el vértice D un ángulo igual al que tenemos
aquí de color violeta sobre el segmento CA. Y vamos a proceder sobre el punto F a construir un ángulo que sea igual a la CB. Entonces ya construimos primero este ángulo moradito igual a este moradito de aquí, igual a este moradito de acá. Entonces el EDF y el FDG coinciden. Y bueno, construyase también sobre DF y en el vértice F el ángulo DFG igual al ángulo ACB. Como la suma de los ángulos, de dos ángulos cualesquiera de un triángulo siempre es menor que dos rectos, entonces el ángulo FDG más el ángulo DFG es menor que dos rectos, por lo que la línea DG y FG se cortan precisamente en un punto al que estamos llamando G. Entonces ya tenemos esta situación. Pero si dos triángulos tienen dos lados iguales, como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, el ángulo que nos falta, que sería el ángulo en el vértice B, coincide con el ángulo en el vértice G. Es decir, el ángulo ABC coincide con el ángulo DGF. Por ende, este triángulo ABC y este triángulo FGB son dos triángulos equiangulares, pero si los triángulos son equiangulares, por el primer criterio de semejanza, entonces sus lados son proporcionales. Y por lo tanto, BA es a AC, BA es a AC, como GD es a DF. Pero por hipótesis, BA es a AC como ED es a DF, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es decir, GD es a DF como ED es a DF. Y como consecuencia de que una proporción, de que aquí tenemos una proporción, entonces esta igualdad se cumple cuando GD por DF es lo mismo que ED por DF y por lo tanto GD y ED coinciden. Entonces ya tenemos que GD y DE coinciden, pero DF es un lado común. Entonces si tenemos que DF es un lado común, que DE coincide con DG y sabemos que el ángulo EDF coincide con el ángulo GDF, tenemos que el triángulo GDF y el triángulo EDF, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, son congruentes. Y por ende, sus lados correspondientes son iguales, es decir, el lado DE coincide con el DG, el DF coincide con el mismo y el GF coincide con F. Y por lo tanto, como ABC y DFG eran semejantes y DFG y DFE son congruentes, concluimos aquí que ABC y DEF son triángulos semejantes ya que sus lados correspondientes son también proporcionales. Perfecto. Entonces, qué bonito. Rápidamente tenemos ya los tres criterios de semejanza de triángulos. Vamos a ver este otro teorema. Si dos triángulos tienen un ángulo de uno igual a uno del otro y tienen proporcionales los lados que comprenden a los otros dos ángulos y tienen los ángulos que quedan de manera aparejada menores o no menores a un ángulo recto, los triángulos serán equiángulos y tendrán iguales los ángulos que comprenden los lados proporcionales. Entonces ahora tenemos dos triángulos ABC y DEF, donde el ángulo en el vértice A del primer triángulo coincide con el ángulo en el vértice D del segundo triángulo. Los lados que comprenden a estos ángulos son el BA y el AC,
son proporcionales a los que comprenden a este ángulo, es decir, ED a DF. Entonces, AB es ABC, como DE es a EF. ¿Qué se afirma? También nos dicen que el ángulo ACB y el ángulo DFE, que son los otros dos ángulos distintos a estos de aquí, son iguales. Entonces, lo que se afirma es que en este caso, el triángulo ADF y el triángulo DF tienen sus tres ángulos interiores iguales. Es decir, el ángulo ABC coincide con el ángulo DEF y el ángulo ACB coincide con el ángulo DFE. Pero si dos triángulos son equiangulares, como consecuencia del criterio de semejanza ángulo, 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 estos triángulos serán semejantes. ¿Cómo mostramos esto? Supongamos que tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF y vamos a suponer por un momento que el ángulo, bueno, vamos a suponer también la otra parte de la hipótesis, que el ángulo en el vértice A coincide en el ángulo en el vértice D y que AB es ABC, ya no es el que comprende este ángulo, es el que comprende a otro de los ángulos, que AB es ABC, como DE es AEF, y que estos ángulos de aquí son menores que un recto. Entonces, lo que estamos afirmando es que los tres ángulos coinciden, y lo vamos a hacer por contradicción. Si esto no fuera así, alguno de los ángulos debería ser distinto. Y entonces podemos suponer que el ángulo ABC es estrictamente mayor que el ángulo DEF. Pero si es estrictamente mayor, podemos encontrar un punto G en el segmento AC, de manera que el ángulo ABG y el ángulo DEF coincidan. Entonces ya hicimos esto, ya hicimos que estos dos ángulos coincidan. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos también que el ángulo BAC, que es el que está pintado en moradito, coincide con el ángulo EDF. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ángulo ABC coincide con el ángulo DEF por esta hipótesis. Por la hipótesis original, tenemos que el ángulo BAC coincide con el ángulo EDF. Ya tenemos que el verde coincide con el verde, que el moradito coincide con el moradito, pero como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es dos rectos, pues también tenemos que el ángulo que está en rojo coincide con este ángulo que está en rojo. Es decir, el AGB coincide con el DFE. Y por lo tanto, estos dos triángulos que han quedado pintados en azulito son equiangulares y por ende son semejantes. Pero si son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, AB es ABG, como DE es AEF. Pero por hipótesis AB es ABC, como DE es AEF. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Así, AB es ABG, como AB es ABC. Y de nuevo, usando que esta igualdad está denotando una proporción donde estas partes son iguales, pues tenemos que BG y BC coinciden. Pero si BG y BC coinciden, entonces tenemos que el ángulo BGC, hacer este lado igual a este, el triángulo BCG es isósceles, pero si el triángulo BCG es isósceles,
Los ángulos de la base son iguales, es decir, el ángulo BCG y el ángulo BGC son iguales entre sí. Pero sabemos que el ángulo ACB y el ángulo BGC, por ser iguales y por nuestra hipótesis de que el ACB era menor que un recto, estos dos son menores que un recto. Luego entonces el ángulo AGB tiene que ser mayor que un recto. Pero si este ángulo AGB es mayor que un recto, pues nos está diciendo también que el ángulo DFE es mayor que un recto. Pero de acuerdo con nuestra hipótesis original, habíamos supuesto que este ángulo DFE era estrictamente menor que un recto. Entonces no es posible que al mismo tiempo sea mayor que un recto y menor que un recto, obteniéndose así la contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? Pues de suponer que los ángulos ABC y DEF no pueden ser iguales. Y desde luego procedemos de manera análoga si el ángulo fuera menor, pero la trazamos todo sobre el otro triángulo. Entonces, estos dos triángulos ABC y DEF son equiangulares y por el primer teorema de semejanza que vimos, ángulo, 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 son semejantes y por lo tanto sus lados son proporcionales. División de un triángulo rectángulo en triángulos semejantes. Si en un triángulo rectángulo se dibuja una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes a la perpendicular son semejantes al triángulo entero y son semejantes entre sí. En ese sentido, pues tenemos una forma natural de dividir un triángulo rectángulo. Entonces, consideremos ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice A. Y del punto A sobre la recta BC trazamos una perpendicular AD con D en el segmento BC. Entonces estamos afirmando que los triángulos que se nos forman, que son el ABD y el ACD, son triángulos semejantes entre sí y que son semejantes al triángulo ABC. Entonces aquí tomemos nuestro triángulo rectángulo ABC con ángulo recto BAC, tracemos la perpendicular AD al segmento BC con D en el segmento BC. Entonces noten ahora que el triángulo ADB y el triángulo ABC tienen iguales el ángulo recto y el ángulo en el vértice B. Pero como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, entonces el triángulo ADB y el triángulo ABC son equiangulares, pero por el criterio de semejanza ángulo, 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 estos dos triángulos son semejantes. De la misma forma como AD es perpendicular a ABC, el ángulo CDA es un ángulo recto, pero también sabemos que el ángulo BAD es un ángulo recto. Y tanto el triángulo CDA como el triángulo ABC tienen en común al ángulo con vértice C. Y por lo tanto, al tener iguales dos ángulos, el tercero tiene que ser igual y el triángulo original junto con este chiquito ADC son equiangulares. Pero si dos triángulos son equiangulares, entonces son semejantes, y si son semejantes entre ellos, pues, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que este ángulo es recto, el ADC es recto como lo es el ADB. Sabemos que el ángulo DAB coincide con el ángulo ABC, que coincide con el ángulo ABD.
y por ende el ángulo BAD coincide con el ángulo DCA. Entonces, estos dos también son equiangulares, el ABD y el ADC, y por ende son semejantes entre sí. Y entonces, de paso, pues podemos garantizar que ser semejantes es una relación reflexiva. Todo triángulo es simétrico con el mismo, más es congruente con el mismo. Es reflexiva si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, pues entonces el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Y aquí acabamos de demostrar o de usar que si el triángulo ABC es semejante al DEF y el DEF es semejante al GHI, pues entonces el triángulo ABC y el GHI son semejantes. Una consecuencia bonita de este resultado es que podemos obtener otra demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, consideremos el triángulo rectángulo ABC. Ok, ya saben que yo necesito la letra grande. Entonces, y tracemos CD perpendicular al lado AB por alguno de sus vértices. Entonces, aquí ya tendríamos este vértice. Entonces, la parte anterior, ¿qué nos permite hacer? Bueno, me dice que el cateto mayor del triángulo original lo puedo comparar con la hipotenusa del triángulo original, y esto a su vez lo puedo comparar con cateto mayor e hipotenusa de los otros triángulos. Entonces vamos a empezar nuestras comparaciones. Entonces, nuestra primera comparación, pues vamos a tomar hipotenusas sobre catetos mayores. Entonces, ¿esto qué nos estaría diciendo? Pues la hipotenusa del triángulo original es AB y el cateto mayor, en este caso, sería AC. AB sobre AC, que es del triángulo ABC, con respecto al triángulo ADC, pues el triángulo ADC, la hipotenusa es AC y el cateto mayor es el AD. Y esto también va a ser igual a la hipotenusa del triángulo BCD, que es BC, con respecto al cateto mayor, que es el CD. Y entonces fíjense ustedes que esto implica, en particular, flechitas, 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 donde tengo las flechitas acá abajo. Pues esto implica, si tomamos la primera igualdad, que AB por AD es igual al cuadrado de AC. Entonces ya pusimos nuestra primera identidad. Aquí está la primera identidad, que fue comparar la hipotenusa con los catetos mayores. Ahora, veamos nuestra siguiente identidad. Ahora vamos a comparar la hipotenusa con los catetos menores. Y entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Bueno, pues la hipotenusa del triángulo original sigue siendo AB. Y el cateto menor del triángulo original en este dibujo es el BC. Entonces, AB es ABC, como en el triángulo mayor, hipotenusa es AC sobre cateto menor, que es CD, y esto es lo mismo que hipotenusa, que es el BC, sobre cateto menor, que es el BD. Entonces, fíjense ahora que tenemos en común en esta igualdad AB es ABC, como BC es AD
BD. Entonces lo anterior implica que AB por BD es igual a, no sé, AD, AB por BD es lo mismo que el cuadrado de BC. Y finalmente, si comparamos cateto mayor con respecto al cateto menor, déjenme comerme un poco de espacios para que quepa la pantalla. Entonces tendríamos nuestra tercer condición. Entonces nuestra tercer condición, ¿qué nos está diciendo? Bueno, cateto mayor del primer triángulo es el AC. En el triángulo ABC, el cateto mayor fue el AC. El cateto menor es el BC. AC es ABC. En el triángulo ADC, el cateto mayor es el AD. El cateto menor es el CD. Y con respecto a los dos al triángulo más pequeño, el cateto mayor es el CD y el cateto menor es el DB. Y esto implica que, aquí tengo en común CD, que AD por DB por DB es lo mismo que el cuadrado de CD. Son las tres identidades que tenemos hasta el momento. Entonces tenemos el cuadrado sobre AC es el producto de AB por AD. El cuadrado de BC es el producto de AB por BD. Y el cuadrado de CD es el producto de AD por DB. Bueno, pero vamos a ver qué nos está diciendo el cuadrado de AC más el cuadrado de BC, que es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, AC cuadrada más BC cuadrada nos dice, bueno, dijimos AC cuadrada es AB por AD. Entonces, esto es igual a AB por AD. Y por otro lado, BC cuadrada es AB por BD. ¡Ay, qué bonito! Fíjense que aquí tenemos como factor común AB. Entonces esto es lo mismo que AB, que multiplica a la suma de AB con DB, que es lo mismo que BD. ¿Ok? Esta es la parte bonita. AC cuadrada más BC cuadrada es AB, que multiplica AD más DB, pero A, D y B son tres puntos colineales con D entre A y B. Eso significa que AD más DB, entonces vamos a escribirlo aquí, hacerlo por un lado, como el punto D está en el segmento AB, entonces los puntos A, D y B son colineales y en particular AD más DB es igual a AB. Y entonces
Aquí en lugar de poner AD más DB, pues lo podemos sustituir simplemente por AB. Y entonces ya podemos concluir nuestra demostración. Entonces, por lo tanto, AC cuadrada más BC cuadrado nos da lo mismo, ya habíamos dicho anteriormente, que AB, que multiplicaba a AD más DB o BD, me da exactamente lo mismo. Esto es AB por AB, que no es otra cosa que AB cuadrada. Es decir, los cuadrados construidos sobre los catetos coinciden con el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Tenemos así nuestro teorema de Pitágoras. Y aquí no me importa en qué parte estoy colocando al punto C, si lo hago por arriba o lo hago por abajo, el argumento sigue cambiando. Quizá en la notación lo que era mayor se vuelve menor, pero todo el razonamiento es válido. Entonces aquí, pues simplemente, si quito estas relaciones que solo me sirvieron de guía y dejamos las proporciones 1, 2 y 3, ya que los lados correspondientes son proporcionales, pues todo el resto del argumento es completamente válido. Y así tenemos otra demostración más del teorema de Pitágoras. Allá por 1920, el profesor Loomis escribió un libro que se llamaba La proposición pitagórica. Bueno, se llama, el profesor ya falleció, el libro aún existe, el libro se llama La proposición pitagórica. Y en esa obra él recopiló más de 100 demostraciones, creo que más de 140 demostraciones distintas del teorema de Pitágoras, distintas en el sentido de que una no se deduce de la otra. Entonces, algunas ya les tocaron en sus tareas, otras, pues, bueno, ya podemos ver que se deducen de aquí. También, cuando lleguemos a trigonometría, pues vamos a ver otras equivalencias del teorema de Pitágoras. Bueno, espero que esta sesión les haya gustado. Hasta luego.